En el año 1852, en una austera casona de piedra en las afueras de León, una viuda piadosa dio a luz a gemelos y, en un acto de fe retorcido, ordenó que uno de ellos fuese borrado de la existencia. Su crimen no fue la sangre derramada, sino el silencio impuesto, un silencio tan profundo y duradero que su eco todavía araña los muros de la memoria colectiva, esperando a que alguien finalmente se atreva a escuchar. La historia que estás a punto de oír fue enterrada por décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbete ahora, si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. Este no es un cuento de fantasmas para asustar a los niños junto al fuego. Es el acta notarial de cómo se fabrica un monstruo, no en el vientre de una madre, sino en el corazón de una familia que eligió el orgullo por encima de la piedad y el secreto por encima de la salvación. Es la crónica de un alma a la que se le negó un nombre, una vida y, finalmente, una tumba, convirtiéndola en una herida abierta en el linaje de los Zúñiga, una mancha que ni el tiempo y la muerte han conseguido limpiar del todo. Todo comienza, como tantas otras verdades ocultas, con el polvo y la paciencia. Mateo Balbuena no era un cazador de espectros, sino un genealogista, un arquitecto de árboles familiares para clientes adinerados que buscaban anclar su presente en la nobleza del pasado. Su mundo era el de los archivos eclesiásticos de Castilla y León, un laberinto de pergaminos y legajos donde el aire olía a cuero reseco y a la lenta descomposición del papel. El encargo de la familia Zúñiga parecía rutinario, casi banal: trazar el linaje, confirmar la pureza de la sangre, pulir el blasón familiar para una nueva generación. Mateo trabajaba con la metódica frialdad de un cirujano, diseccionando testamentos, actas de nacimiento y registros de defunción. Era un hombre escéptico, uno que creía que los únicos fantasmas eran las inconsistencias en los documentos, las mentiras piadosas y las omisiones deliberadas que los hombres y mujeres dejaban tras de sí como un rastro de su propia y terrenal falibilidad. No sabía que estaba a punto de encontrar un fantasma hecho de tinta y silencio, uno que lo arrastraría a un abismo del que su escepticismo no podría protegerlo. La casona de los Zúñiga se alzaba en las afueras del casco antiguo de León, una mole de piedra austera y señorial que parecía haberle dado la espalda a la ciudad. Ahora, devorada por una hiedra tenaz que se aferraba a sus muros como un sudario vegetal, era un lugar evitado, un punto ciego en el mapa de los lugareños. Se decía que en las noches sin luna, si uno aguantaba la respiración y escuchaba con la suficiente atención, podía oír el llanto ahogado de un niño procedente de las ventanas tapiadas del piso superior. Era una leyenda local, el cuento del niño emparedado de los Zúñiga, una fábula que los abuelos utilizaban para infundir un temor reverencial en los más pequeños, una advertencia sobre los peligros de deambular cerca de las ruinas. Pero toda leyenda, por muy fantástica que parezca, nace de una semilla de verdad, a menudo una verdad tan terrible que debe ser disfrazada de ficción para poder ser contada, para poder ser soportada sin que la razón se quiebre bajo su peso. La casona no guardaba un fantasma, guardaba un hecho. Doña Elvira de Zúñiga era a ojos de la sociedad leonesa de mediados del siglo XIX un parangón de virtud. Tras la repentina muerte de su esposo en 1851, un hombre robusto fulminado por una fiebre inesperada, ella se había envuelto en un luto perpetuo, que era a la vez su armadura y su pedestal. Su piedad era legendaria, casi fanática, manifestada en generosas donaciones a la iglesia y en una presencia constante en cada misa, cada novena, cada procesión. Su rostro, enmarcado por la toca negra, era un ícono de fortaleza y devoción. Su único hijo conocido, Ricardo, crecía bajo su estricta supervisión, moldeado para ser el heredero perfecto de una fortuna inmaculada y un apellido sin tacha. Nadie en León habría osado cuestionar la integridad de doña Elvira, pues su dolor era público y su fe inquebrantable.
Era un pilar de la comunidad, una matriarca cuyo nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y compasión. Pero bajo la superficie de esa devoción casi teatral se agitaba una oscuridad primigenia, un miedo a la mancha, a la imperfección, que la llevaría a cometer un acto de una crueldad tan calculada que desafiaba la propia definición de lo humano. La primera grieta en la historia oficial apareció en la forma de un testamento. El documento, redactado por el difunto patriarca de los Zúñiga semanas antes de su muerte, era claro en su redacción, pero contenía una frase que hizo que Mateo Balbuena se detuviera. En la quietud del archivo, con el único sonido del pasar de las páginas quebradizas, leyó las palabras una y otra vez. Y lego la totalidad de mis bienes y propiedades en partes iguales a mis 2 herederos, para que gobiernen el patrimonio de esta casa con la misma unidad con la que vinieron al mundo. 2 herederos. La palabra resonaba en el silencio. Imposible, contradictoria. Todos los registros públicos, todas las crónicas sociales, todas las genealogías existentes hablaban de un solo hijo. No había mención de un segundo vástago, ni vivo ni muerto. Era un error, seguramente, una extraña floritura legal, una cláusula preventiva. Pero la frase era demasiado específica, demasiado poética en su referencia a la unidad con la que vinieron al mundo. Era la primera hebra suelta en un tapiz que, hasta ese momento, parecía perfecto. Y Mateo, por instinto, no pudo evitar tirar de ella. El siguiente paso lo llevó al archivo diocesano, un lugar aún más silencioso y solemne, donde los secretos de las almas se guardaban bajo llave. Buscaba el libro de bautismos de la parroquia a la que pertenecían los Zúñiga, correspondiente al año 1852. Lo encontró en un pesado volumen encuadernado en piel de becerro, sus páginas de vitela amarillentas y onduladas por la humedad de un siglo. La entrada correspondiente a Ricardo de Zúñiga estaba allí, registrada en la primavera de ese año. La caligrafía del párroco era impecable, una sucesión de arabescos elegantes y firmes. Pero algo estaba terriblemente mal. La página contigua, la que debería haber contenido el registro anterior o el siguiente, había sido arrancada. No con cuidado, no con la precisión de un bisturí, sino con una violencia contenida, dejando una franja irregular de papel deshilachado en el lomo del libro, como una herida mal cicatrizada. Alguien no había querido simplemente eliminar una entrada. Había querido aniquilarla, hacerla desaparecer con una furia que casi se podía sentir al pasar los dedos por el borde rasgado. Era la ausencia lo que gritaba, el vacío que delataba la existencia de algo que debía ser ocultado a toda costa. La investigación se convirtió en una obsesión. Mateo Balbuena dejó de lado otros encargos, consumido por esa página arrancada y la mención de 2 herederos. Pasaba los días y las noches rodeado de documentos, buscando cualquier otra fisura en la narrativa oficial de los Zúñiga. La encontró en una caja de correspondencia privada del obispado, un archivo rara vez consultado, que contenía las comunicaciones más delicadas entre los párrocos y sus superiores. Allí, en una carta fechada en el verano de 1852, escrita con una mano temblorosa que contrastaba con la pulcritud del libro de bautismos, el mismo párroco expresaba a su obispo su profunda inquietud por el alma de doña Elvira tras su doble alumbramiento y la subsiguiente y trágica decisión que ha tomado su espíritu enlutado. La palabra doble saltó de la página, un destello de luz en la oscuridad. Doble alumbramiento, gemelos. La pieza encajaba con el testamento. La verdad existía, pero había sido sofocada, enterrada bajo capas de piedad y silencio. La decisión trágica. ¿Qué decisión? La página arrancada ya no era solo un misterio, era la escena de un crimen. El rastro lo condujo lejos de los archivos oficiales, hacia la memoria viva, o más bien hacia los descendientes de aquellos que habían servido a la familia Zúñiga.
Tras semanas de búsqueda, localizó a una anciana en un pueblo remoto de la montaña leonesa, bisnieta de una mujer llamada Brígida, que había sido la criada de confianza de doña Elvira. La anciana, recelosa al principio, finalmente le confió a Mateo una pequeña caja de madera de nogal que había pasado de generación en generación. Dentro, envueltos en un paño de lino amarillento, había 2 pequeños diarios de tapas gastadas. Pertenecían a Brígida. Su caligrafía era torpe, la de alguien que había aprendido a escribir a duras penas, pero sus palabras eran un torrente de verdad contenida durante más de un siglo. Mateo abrió el primer diario y con el corazón encogido, comenzó a leer el testimonio directo del horror. El olor a papel viejo y a lavanda seca que emanaba de las páginas parecía el último aliento de un secreto que había esperado demasiado tiempo para ser exhalado. Las primeras páginas del diario de Brígida describían la atmósfera opresiva de la casona tras la muerte del patriarca. Doña Elvira, sumida en su luto, gobernaba la casa con un fervor religioso que rayaba en la tiranía. Cada día era una penitencia. Cada rincón de la casa debía permanecer en una penumbra respetuosa, y el silencio solo era roto por el murmullo de sus rezos interminables. La criada describía el embarazo de su señora no como una bendición, sino como una prueba divina, una carga que debía soportar para purgar algún pecado desconocido. La tensión era palpable en cada línea. El aire de la casa estaba cargado de una expectación casi fúnebre. Brígida escribía sobre el miedo en los ojos de doña Elvira, un miedo que no era a la maternidad, sino a algo más profundo, a una posible imperfección que pudiera manchar el legado inmaculado de su esposo. La casa no esperaba una vida nueva, esperaba un juicio, y ese juicio no tardaría en llegar. El relato del parto, escrito con una tinta a veces borroneada, como si las lágrimas de la propia Brígida hubieran caído sobre el papel, era desgarrador. En la primavera de 1852, en la alcoba principal de la casona, con la única luz de unas pocas velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes, doña Elvira dio a luz a gemelos. El primero, Ricardo, era perfecto, un niño sano y robusto que lloró con fuerza al entrar en el mundo. Pero minutos después llegó el segundo, un niño más pequeño, más frágil, y en su rostro una marca. Brígida la describía con un horror casi infantil, una extensa mancha de nacimiento de un profundo color vino oscuro que le cubría la mitad de la cara, incluyendo un ojo, dándole una apariencia asimétrica, extraña. Para la mente supersticiosa y enlutada de la viuda, aquello no era una simple anomalía física, era un estigma. La inequívoca marca de la maldad. Un signo del diablo enviado para castigarla, para contaminar su linaje. La reacción de doña Elvira, según el testimonio de la criada, fue de un espanto helado, desprovisto de cualquier instinto maternal. No gritó, no lloró, simplemente se apartó del niño marcado como si quemara, susurrando oraciones febriles y haciendo la señal de la cruz repetidamente. Miró a Brígida, sus ojos negros brillando con una determinación fanática en la penumbra, y pronunció la sentencia. No ordenó su muerte, pues eso habría manchado su alma con el pecado del infanticidio. Hizo algo peor, algo más cruel. Ordenó a su criada de confianza que lo borrara, que lo hiciera desaparecer de la existencia sin matarlo, que nadie, ni dentro ni fuera de la casa, supiera jamás de su existencia. El niño no recibiría un nombre, ni el sacramento del bautismo, ni la luz del sol. Sería una no persona, un secreto viviente confinado a la oscuridad, una vergüenza que debía ser contenida y olvidada entre los mismos muros que lo vieron nacer. La ejecución del plan fue tan metódica como brutal. Mientras Ricardo era presentado a la sociedad como el único y milagroso heredero de los Zúñiga, su hermano gemelo era trasladado al ala norte de la casona, una serie de habitaciones de servicio que rara vez se utilizaban.
Brígida, bajo juramento de silencio y con el alma rota, se convirtió en su única carcelera y cuidadora. El diario detalla cómo, en los días siguientes, doña Elvira contrató a un albañil de un pueblo vecino, un hombre discreto y necesitado, para un trabajo urgente y privado. La orden fue sellar el pasillo que conducía a aquellas habitaciones, tapiar las puertas y ventanas desde dentro y desde fuera, dejando solo una pequeña trampilla en la parte inferior de una de las paredes, oculta tras un pesado tapiz, a través de la cual se le pasaría la comida. El ala olvidada nació así, como una tumba para un vivo. La búsqueda de Mateo lo llevó entonces a los archivos municipales, donde tras una búsqueda exhaustiva encontró los planos arquitectónicos originales de la casona de los Zúñiga. Al compararlos con la estructura actual de la casa en ruinas, la verdad se hizo tangible. Los planos mostraban claramente un pasillo y 3 habitaciones en el ala norte del segundo piso que sencillamente ya no existían. Habían sido absorbidas por un muro macizo y sin fisuras. En otro legajo, entre facturas de mantenimiento y registros de impuestos, encontró lo que buscaba: la factura de un albañil fechada en el verano de 1852. El concepto del trabajo era vago: reparaciones y refuerzo de muro en el ala norte. El coste era desorbitado para una simple reparación, y la nota al pie, casi ilegible, lo confirmaba todo: trabajo realizado con la máxima discreción según lo solicitado por la señora viuda. Los documentos no mentían: la casa misma era un archivo de piedra que corroboraba la historia de Brígida. El diario de la criada se convierte a partir de este punto en una crónica de la desolación. Describe la vida del niño sin nombre en esa oscuridad perpetua. Una existencia sin estímulos, sin contacto humano más allá de la mano que le pasaba un plato de comida a través de la trampilla. El niño nunca aprendió a hablar. Brígida escribía que solo emitía sonidos guturales, chasquidos y gemidos ahogados que parecían imitar el crujir de la madera o el silbido del viento. Se movía en la penumbra con una agilidad casi animal, sus ojos acostumbrados a una oscuridad casi total. Para él, el mundo era esa sucesión de habitaciones frías, el tacto de la piedra, el sabor de la comida insípida y la voz lejana y temerosa de Brígida susurrándole a través de la madera. Era una criatura forjada en el aislamiento, un ser humano al que se le había negado la esencia misma de la humanidad. Mientras tanto, en la otra parte de la casa, Ricardo crecía como el príncipe heredero. Era un niño sano, educado por los mejores tutores, rodeado de todos los lujos que la fortuna de los Zúñiga podía comprar. Sin embargo, su infancia no estuvo exenta de sombras. Brígida relata en su diario que el joven Ricardo a menudo se quejaba de ruidos extraños por la noche, golpes suaves, arañazos y lamentos ahogados que parecían venir del interior de las paredes de su propia habitación, contigua al ala sellada. Cuando se lo contaba a su madre, doña Elvira, con una serenidad escalofriante, le explicaba que esos sonidos no eran motivo de temor. Le decía que era el ángel de su hermanito muerto que lo cuidaba desde el cielo. Un hermano que había nacido sin vida y cuya alma pura velaba por él desde el más allá. Así, el horror se transformó en una fábula piadosa y el prisionero se convirtió en la mente del único que podía oírlo en un guardián celestial. Los años pasaron, la vida en la casona se asentó en esta terrible normalidad. Brígida envejecía, carcomida por la culpa y el miedo. En sus escritos se percibe una creciente lástima por el niño emparedado, a quien a veces llama el sombrío o el olvidado. Le dejaba pequeños objetos a través de la trampilla: una canica de cristal, una pluma de pájaro, una hoja seca, pequeños fragmentos de un mundo exterior que él nunca conocería. El niño se convirtió en un joven, su fuerza creciendo en la oscuridad. Los ruidos al otro lado del muro se hicieron más fuertes, más insistentes. Ya no eran lamentos, sino gruñidos de frustración, golpes furiosos contra la piedra.
La criatura que habían encerrado estaba despertando, consciente de su jaula, y su soledad infinita estaba fermentando en una rabia ciega y primigenia. Doña Elvira, por su parte, se aferraba a su farsa con una devoción inquebrantable. Su papel de viuda piadosa se había convertido en su única identidad. Cualquier atisbo de duda o remordimiento era sofocado con más rezos, más donaciones, más actos públicos de caridad. El ala sellada de su casa era también un ala sellada de su mente, un lugar al que se negaba a volver ni siquiera en pensamiento. Para ella, el niño marcado no existía, era una prueba superada, un demonio vencido. Pero el mal que creía haber contenido no estaba en la marca de nacimiento de su hijo, sino en la decisión que ella misma había tomado. Y ese mal, como un veneno lento, estaba corrompiendo los cimientos de su casa y de su linaje desde dentro. La tragedia no había sido evitada, solo había sido pospuesta. El diario de Brígida narra la noche final con una urgencia febril, con frases entrecortadas y manchas de tinta que delatan el pánico. Fue una noche de tormenta a finales de la década de 1860. El niño, ahora un adolescente salvaje con la fuerza de un hombre, había estado golpeando el muro durante horas, sus gritos guturales mezclándose con el fragor de los truenos. Años de humedad habían debilitado el mortero en una sección del muro, y finalmente cedió. Con un estruendo de ladrillos y polvo, el prisionero derribó una parte de la pared que daba al pasillo principal del segundo piso. Por primera vez en su vida, la luz de los relámpagos iluminó su rostro, revelando la marca oscura que había sellado su destino. El ser que emergió de la oscuridad no era un niño, ni un ángel, ni un demonio. Era un joven aterrorizado y furioso, ciego por la luz, ensordecido por los sonidos de un mundo que no comprendía. El enfrentamiento fue inevitable y brutal. Ricardo, ya un joven, y la propia doña Elvira acudieron al pasillo, alertados por el estruendo. Lo que vieron no fue a un hijo perdido, sino a la encarnación de sus peores miedos. Un ser extraño, desgarbado, que se movía de forma errática y emitía sonidos inhumanos. Para Ricardo era la profanación del ángel de su infancia. Para doña Elvira era el demonio que había vuelto para reclamar su casa. El pánico se apoderó de ellos. La confrontación, descrita por una Brígida que observaba horrorizada desde las sombras, fue un torbellino de gritos, miedo y violencia. No fue una reunión familiar, fue un exorcismo fallido. En la confusión, en lo que más tarde se justificaría como defensa propia contra una bestia desconocida, el niño sin nombre fue asesinado. Su final fue tan anónimo como su vida. No hubo funeral, ni luto, ni registro de su muerte. Bajo el amparo de la noche y la lluvia, su cuerpo fue enterrado en una tumba sin marcar en los terrenos más alejados de la casona, bajo un viejo roble. El secreto, ahora sellado con sangre, se hizo aún más profundo. El albañil fue llamado de nuevo, esta vez para reconstruir el muro, más grueso, más fuerte, para borrar la herida, para tapiar no solo las habitaciones, sino también el recuerdo de esa noche. La casa volvió a su silencio opresivo, pero ahora era un silencio diferente, un silencio culpable, un silencio manchado de sangre fratricida. Doña Elvira había conseguido, finalmente, borrar por completo a su hijo marcado, o eso creía ella. El linaje de los Zúñiga, lejos de ser purificado, comenzó a marchitarse. Ricardo, el heredero perfecto, nunca se recuperó del todo del trauma de aquella noche. Se volvió un hombre huraño, melancólico, atormentado por pesadillas y por los susurros que, según él, nunca cesaron del todo. Se casó, tuvo hijos, pero la sombra de lo ocurrido se cernió sobre su familia. La locura y la tragedia se convirtieron en compañeras habituales de los Zúñiga. Una generación después, el apellido se extinguió de forma abrupta y misteriosa, dejando tras de sí solo una fortuna en disputa y una casona que nadie se atrevía a habitar. El mal que doña Elvira intentó encerrar no murió con el niño, se había convertido en una maldición que se aferró a su sangre. Mateo Balbuena cerró el diario de Brígida. El silencio en su estudio era denso, pesado. La leyenda del niño emparedado ya no era un cuento. Tenía una historia, una cronología, una víctima.
Con el permiso de los actuales y lejanos propietarios, Mateo visitó la casona en ruinas. El aire en su interior era gélido, inmóvil, cargado con el eco de una soledad infinita. Siguiendo los planos y la descripción de Brígida, encontró el ala norte. El muro era sólido, imponente, pero con las herramientas adecuadas y tras horas de trabajo, consiguió abrir un pequeño hueco, lo suficiente para introducir una linterna y su cabeza. El aire que salió de dentro era viciado, un aliento de tiempo estancado. Lo que vio lo dejó sin palabras. Las habitaciones estaban vacías, cubiertas por una gruesa capa de polvo que lo amortiguaba todo. Pero en las paredes, en la cara interior de los muros que daban al resto de la casa, estaba la única crónica de aquella vida robada. Arañazos, cientos, miles de arañazos, hechos con las uñas, con alguna piedra, con cualquier cosa, surcos profundos que formaban patrones caóticos de angustia. Eran el lenguaje de un alma que no sabía hablar, el testamento de una vida que se había consumido arañando la oscuridad, intentando abrirse paso hacia un mundo que le había sido negado desde el momento de su nacimiento. Nacimiento. Era la prueba física de un sufrimiento que trascendía el tiempo. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen mucho antes de que el peligro llegue. La historia de los Zúñiga no es solo un relato del pasado. Es una advertencia sobre la facilidad con la que el miedo y el orgullo pueden convertir a los seres humanos en los verdaderos monstruos, capaces de construir prisiones no solo con ladrillos, sino también con silencio y olvido. La marca de la maldad no estaba en la piel de un recién nacido, sino en el corazón de una madre que eligió la apariencia por encima del amor. La investigación de Mateo reescribió la historia de una de las familias más influyentes de León. El informe que entregó a sus clientes no era el glorioso árbol genealógico que esperaban, sino la crónica de un crimen oculto. La verdad, por fin, había salido a la luz. Pero la revelación no purificó el lugar, al contrario, le dio nombre y forma al horror que siempre había habitado allí. La leyenda del fantasma ahora tenía un rostro, una historia, un motivo. El mal no había desaparecido, simplemente había sido identificado. La monstruosidad, como descubrió Mateo, no nace, se crea, se alimenta de secretos, crece en la oscuridad del fanatismo y deja una herencia de dolor que las generaciones futuras están condenadas a soportar. El impacto de la revelación se extendió más allá de los documentos y los archivos. En el pueblo, la historia del niño emparedado cambió. Dejó de ser un cuento de miedo para convertirse en una tragedia. Algunas personas comenzaron a dejar pequeños juguetes, flores o velas junto a los muros exteriores de la casona, una ofrenda tardía y anónima al niño sin nombre, un intento de darle, un siglo y medio después, el reconocimiento que se le negó en vida. La marca de Zúñiga se transformó en una superstición local, un temor susurrado cuando un niño nacía diferente, un recordatorio de la crueldad que puede esconderse tras la fachada de la piedad. Mateo Balbuena no salió indemne de esta investigación. El genealogista metódico y escéptico había muerto en esas habitaciones polvorientas. En su lugar había un hombre que había mirado directamente a la oscuridad y había descubierto que ésta, a veces, le devolvía la mirada. Durante las noches, en el silencio absoluto de su estudio, rodeado de sus libros y sus mapas, a veces cree escuchar un sonido débil, casi imperceptible. El sonido de alguien arañando suavemente la pared, al otro lado, en una habitación que no existe. Su escepticismo ha sido reemplazado por la certeza de que hay secretos que, una vez descubiertos, se aferran a ti para siempre, convirtiéndote en su último guardián. El archivo de los Zúñiga está ahora cerrado, la verdad documentada. Pero el mal nunca descansa del todo. Permanece latente en los lugares olvidados, en las historias que nos contamos para no tener que enfrentar las verdades más incómodas sobre nosotros mismos. La casona sigue en pie, un monumento a un crimen familiar, y la pregunta final, la que persigue a Mateo en sus noches de insomnio, sigue flotando en el aire denso de sus ruinas. ¿Y si el gemelo borrado, aquel al que se le negó todo, nunca abandonó realmente la casa? ¿Y si sigue ahí, esperando pacientemente en la oscuridad a que alguien, finalmente, se atreva a pronunciar su nombre? ¿Has oído la verdad de hoy?
Si no te unes a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Inscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido. Porque la historia nos enseña que los muros más gruesos no siempre son los de piedra, sino los que construimos con nuestro propio silencio, y son esos los más difíciles de derribar. La oscuridad no necesita permiso para entrar, solo necesita que le demos la espalda, que finjamos que no está ahí, esperando pacientemente a que olvidemos las lecciones que nuestros antepasados escribieron con tinta, con lágrimas y a veces con sangre. La historia del niño sin nombre es un recordatorio de que cada familia tiene su propia ala olvidada, un rincón oscuro donde se encierran las verdades incómodas, las vergüenzas y los dolores que no se quieren nombrar. Doña Elvira creyó que al tapiar a su hijo estaba protegiendo su legado, pero lo único que consiguió fue construir el mausoleo de su propia humanidad. La mancha que tanto temía no era la marca en la piel de su hijo, sino la que su decisión dejó en el alma de su familia para siempre. Una herida invisible que supuró a través de las generaciones, manifestándose como locura, como tristeza, como una inexplicable tendencia a la autodestrucción. El verdadero monstruo no fue el niño nacido diferente, sino el sistema de creencias que lo condenó antes de que pudiera dar su primer aliento fuera del vientre. Mateo, al mirar los arañazos en la pared, comprendió que no eran solo marcas de desesperación, sino una forma de escritura. Era el único lenguaje que el niño había conocido, su forma de decir «estoy aquí». Cada surco en el yeso era una letra en un alfabeto de pura angustia, una biografía escrita con las yemas de los dedos. En esa habitación, el tiempo no había pasado, se había coagulado, preservando el último momento de una vida que fue un largo grito silencioso. Y al sacar esa historia a la luz, Mateo no solo había resuelto un misterio genealógico, sino que también se había convertido en el traductor de ese grito, dándole por fin una voz que pudiera ser escuchada más allá de los muros de su prisión. La casona, ahora un esqueleto de piedra y vigas podridas, se ha convertido en un lugar de peregrinación para curiosos y amantes de lo paranormal. Buscan una emoción, un escalofrío, una prueba de que el espíritu del niño sigue allí. Pero lo que no entienden es que el verdadero horror no reside en la posible presencia de un fantasma. En el año 1852, en una austera casona de piedra en las afueras de León, una viuda piadosa dio a luz a gemelos y, en un acto de fe retorcida, ordenó que uno de ellos fuese borrado de la existencia. Su crimen no fue la sangre derramada, sino el silencio impuesto, un silencio tan profundo y duradero que su eco todavía araña los muros de la memoria colectiva, esperando a que alguien, finalmente, se atreva a escuchar. Este no es un cuento de fantasmas para asustar a los niños junto al fuego. Es el acta notarial de cómo se fabrica un monstruo, no en el vientre de una madre, sino en el corazón de una familia que eligió el orgullo por encima de la piedad y el secreto por encima de la salvación. Es la crónica de un alma a la que se le negó un nombre, una vida y finalmente una tumba, convirtiéndola en una herida abierta en el linaje de los Zúñiga, una mancha que ni el tiempo ni la muerte han conseguido limpiar del todo. La historia que usted está a punto de oír fue enterrada durante décadas y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbase ahora, si no lo hace, quedará entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. Estamos a punto de descender a las criptas de una familia donde la devoción era solo el velo que cubría una crueldad inimaginable, un lugar donde el amor de una madre se convirtió en el martillo y el cincel de la más espantosa de las prisiones. Todo comienza, como tantas otras verdades ocultas, con el polvo y la paciencia. Mateo Balbuena no era un cazador de espectros, sino un genealogista, un arquitecto de árboles familiares para clientes adinerados que buscaban anclar su presente en la nobleza del pasado. Su mundo era el de los archivos eclesiásticos de Castilla y León, un laberinto de pergaminos y legajos donde el aire olía a cuero reseco y a la lenta descomposición del papel, un aroma casi sagrado que hablaba del peso de los siglos. El encargo de la familia Zúñiga parecía rutinario, casi banal: trazar el linaje, confirmar la pureza de la sangre, pulir el blasón familiar para una nueva generación que ya solo recordaba el prestigio, pero no su origen.
Mateo trabajaba con la metódica frialdad de un cirujano, diseccionando testamentos, actas de nacimiento y registros de defunción con una lupa de latón que parecía una extensión de su propia mirada inquisitiva. Era un hombre escéptico, uno que creía firmemente que los únicos fantasmas eran las inconsistencias en los documentos, las mentiras piadosas y las omisiones deliberadas que los hombres y mujeres dejaban tras de sí como un rastro de su propia y terrena falibilidad. No sabía que estaba a punto de encontrar un fantasma hecho de tinta y silencio, uno que lo arrastraría a un abismo del que su escepticismo no podría protegerlo, un espectro que no haría ruido ni movería objetos, sino que se manifestaría en el vacío de una página arrancada. La casona de los Zúñiga se alzaba en las afueras del casco antiguo de León, una mole de piedra austera y señorial que parecía haberle dado la espalda a la ciudad, como si guardara un rencor antiguo hacia la luz y el bullicio. Ahora, en el presente, se encontraba devorada por una hiedra tenaz que se aferraba a sus muros como un sudario vegetal, sus zarcillos reptando por las grietas y cubriendo las ventanas como dedos esqueléticos que impidieran a nadie mirar dentro. Era un lugar evitado, un punto ciego en el mapa de los lugareños, una silueta oscura contra los atardeceres castellanos. Se decía que en las noches sin luna, si uno aguantaba la respiración y escuchaba con la suficiente atención, más allá del silbido del viento entre las tejas rotas, podía oír el llanto ahogado de un niño procedente de las ventanas tapiadas del piso superior. Era una leyenda local, el cuento del niño emparedado de los Zúñiga, una fábula que los abuelos utilizaban para infundir un temor reverencial en los más pequeños, una advertencia sobre los peligros de deambular cerca de las ruinas. Pero toda leyenda, por muy fantástica que parezca, nace de una semilla de verdad, a veces una verdad tan terrible que debe ser disfrazada de ficción para poder ser contada, para poder ser soportada sin que la razón se quiebre bajo su peso. La casona no guardaba un fantasma, guardaba un hecho, un crimen petrificado en su misma arquitectura. Doña Elvira de Zúñiga era, a ojos de la sociedad leonesa de mediados del siglo XIX, un parangón de virtud, una estatua de dolor y fe tallado en el más negro de los mármoles. Su traza de dolor perpetuo era una armadura que ella, a la vez, practicaba como su pedestal. Su piedad era legendaria, casi fanática, manifestada en generosas donaciones a la iglesia que aseguraban el silencio de los confesores y en una presencia constante en cada misa, cada novena, cada procesión, siempre en primera fila, con el rostro oculto tras un velo de encaje. Su rostro, enmarcado por la toca negra, era un ícono de fortaleza y devoción para la comunidad. Su único hijo conocido, Ricardo, crecía bajo su estricta supervisión, moldeado para ser el heredero perfecto de una fortuna inmaculada y un apellido sin tacha, un niño al que se le enseñó a rezar antes que a jugar. Nadie en León habría osado cuestionar la integridad de doña Elvira, pues su dolor era público y su fe, inquebrantable. Era un pilar de la comunidad, una matriarca cuyo nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y compasión. Pero bajo la superficie de esa devoción casi teatral se agitaba una oscuridad primigenia, un miedo a la mancha, a la imperfección, que la llevaría a cometer un acto de una crueldad tan calculada que desafiaba la propia definición de lo humano. La primera grieta en la historia oficial apareció en la forma de un testamento, un documento que debería haber sido el pilar de la investigación de Mateo y que en cambio se convirtió en el primer golpe de pico contra el muro del secreto. El documento, redactado por el difunto patriarca de los Zúñiga semanas antes de su muerte, era claro en su redacción, pero contenía una frase que hizo que Mateo Balbuena se detuviera, con el aliento contenido en la quietud del archivo. Con el único sonido del pasar de las páginas quebradizas, que sonaban como hojas secas aplastadas bajo los pies, leyó las palabras una y otra vez. Y lego la totalidad de mis bienes y propiedades, en partes iguales, a mis 2 herederos, para que gobiernen el patrimonio de esta casa con la misma unidad con la que vinieron al mundo. 2 herederos. La palabra resonaba en el silencio. Imposible. Contradictoria, un error flagrante en la narrativa pulcra de la familia. Todos los registros públicos, todas las crónicas sociales, todas las genealogías existentes hablaban de un solo hijo, Ricardo. No había mención de un segundo vástago, ni vivo ni muerto.
Era un error seguramente, una extraña floritura legal, una cláusula preventiva para un futuro que nunca llegó. Pero la frase era demasiado específica, demasiado poética en su referencia a la unidad con la que vinieron al mundo. Era la primera hebra suelta en un tapiz que hasta ese momento parecía perfecto. Y Mateo, por instinto, por esa comezón que solo sienten los verdaderos investigadores, no pudo evitar tirar de ella. El siguiente paso lo llevó al archivo diocesano, un lugar aún más silencioso y solemne, donde los secretos de las almas se guardaban bajo llave y el aire era tan frío que parecía congelar las palabras antes de ser pronunciadas. Buscaba el libro de bautismos de la parroquia a la que pertenecían los Zúñiga, correspondiente al año 1852. Lo encontró en un pesado volumen encuadernado en piel de becerro, sus páginas de vitela amarillentas y onduladas por la humedad de un siglo de inviernos leoneses. La entrada correspondiente a Ricardo de Zúñiga estaba allí, registrada en la primavera de ese año. La caligrafía del párroco era impecable, una sucesión de arabescos elegantes y firmes que hablaban de un hombre de orden y convicción. Pero algo estaba terriblemente mal, una profanación en aquel libro sagrado. La página contigua, la que debería haber contenido el registro anterior o el siguiente, había sido arrancada, no con cuidado, no con la precisión de un bisturí, sino con una violencia contenida, con una furia que había desgarrado el papel, dejando una franja irregular de fibras deshilachadas en el lomo del libro, como una herida mal cicatrizada que se negaba a cerrarse. Alguien no había querido simplemente eliminar una entrada, había querido aniquilarla, hacerla desaparecer con una rabia que casi se podía sentir al pasar los dedos por el borde rasgado. Era la ausencia lo que gritaba, el vacío que delataba la existencia de algo que debía ser ocultado a toda costa, un sacrilegio cometido no contra Dios, sino contra la memoria. La investigación se convirtió en una obsesión, una fiebre fría que se apoderó de Mateo y lo consumió por completo. Los demás encargos, las otras genealogías que esperaban en su escritorio, quedaron relegados a un segundo plano, cubiertos por una fina capa de polvo que parecía la primera sedimentación del olvido. El archivo diocesano ya no era su lugar de trabajo, sino su coto de caza, el laberinto en el que se había internado persiguiendo a una presa hecha de silencio y papel rasgado. Pasaba los días y las noches rodeado de documentos, con la única compañía del susurro de las páginas al pasar y el latido insistente de su propio corazón en el silencio sepulcral de la sala. El olor a cuero viejo y a tinta desvanecida, que antes le resultaba reconfortante, ahora le parecía el aliento viciado de un secreto que se negaba a morir. Buscaba cualquier otra fisura en la narrativa oficial de los Zúñiga, cualquier otra hebra suelta en el tapiz inmaculado que doña Elvira había tejido con tanto esmero. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que la página arrancada no era un acto de vandalismo casual, sino la firma de un crimen, el intento desesperado de borrar una verdad tan terrible que su sola mención en un libro sagrado era considerada una blasfemia. Estaba buscando la voz que había sido silenciada, el nombre que había sido extirpado con una violencia que aún vibraba en el aire del archivo. La pista definitiva, la llave que abriría la primera puerta de aquella cripta familiar, la encontró en un lugar inesperado, una caja de correspondencia privada del obispado, un archivo rara vez consultado que contenía las comunicaciones más delicadas y, a menudo, más escandalosas entre los párrocos de la diócesis y sus superiores jerárquicos. La caja de madera de cedro, cerrada con un cordel que se deshizo en polvo al tocarlo, guardaba los miedos y las dudas de hombres de fe enfrentados a los pecados de su rebaño. Allí, en una carta fechada en el verano de 1852, escrita con una mano temblorosa que contrastaba dolorosamente con la pulcritud caligráfica del libro de bautismos, el mismo párroco de la iglesia de los Zúñiga expresaba a su obispo su profunda inquietud y tribulación por el alma de doña Elvira de Zúñiga tras su doble alumbramiento y la subsiguiente y trágica decisión que ha tomado su espíritu enlutado. La caja de madera de cedro cerrada con un cordel que se deshizo en polvo al tocarlo, guardaba los miedos y las dudas de hombres de fe enfrentados a los pecados de su rebaño.
Allí, en una carta fechada en el verano de 1852, escrita con una mano temblorosa que contrastaba dolorosamente con la pulcritud caligráfica del libro de bautismos, el mismo párroco de la iglesia de los Zúñiga expresaba a su obispo su profunda inquietud y tribulación por el alma de doña Elvira de Zúñiga tras su doble alumbramiento y la subsiguiente y trágica decisión que ha tomado su espíritu enlutado. La palabra doble saltó de la página, un destello de luz cegadora en la penumbra del archivo. Doble alumbramiento. Gemelos, la pieza encajaba con una precisión matemática y aterradora en el testamento del padre. La verdad existía, había sido documentada, pero luego había sido sofocada, enterrada bajo capas de piedad y silencio. La decisión trágica. ¿Qué decisión pudo ser tan terrible como para hacer temblar la mano de un sacerdote y obligarlo a profanar un libro de bautismos? La página arrancada ya no era solo la escena de un crimen, era la lápida de una vida sin nombre. El impacto de la revelación dejó a Mateo sin aliento, sentado en la penumbra del archivo con la carta temblando en sus manos. El frío del lugar pareció intensificarse, colándose bajo su piel, un frío que no era de invierno, sino de tumba. La historia ya no era una abstracción, un puzzle de fechas y nombres. Ahora tenía carne, tenía el calor de dos cuerpos recién nacidos y la frialdad de una decisión inhumana. El testamento del padre, la página arrancada y la carta del párroco formaban una trinidad de pruebas irrefutables que apuntaban a un mismo punto ciego, la existencia de un segundo heredero, un gemelo borrado de la faz de la tierra. Mateo sintió una mezcla de triunfo y horror. El genealogista en él había resuelto el enigma, pero el hombre se sentía ahora cómplice de un secreto terrible. Podía casi visualizar la escena, la alcoba oscura, el llanto de dos niños y la mirada fanática de doña Elvira juzgando la obra de Dios y encontrándola imperfecta, manchada. La piedad de la viuda se revelaba ahora como lo que realmente era, una máscara para un orgullo monstruoso, una fe retorcida que la había llevado a desafiar la naturaleza y a cometer el más atroz de los pecados, no el asesinato, sino la aniquilación de una identidad, la condena de un alma a la no existencia. Con los archivos oficiales agotados, convertidos en un muro de silencio, Mateo comprendió que debía abandonar el mundo de la tinta y el pergamino para adentrarse en un territorio mucho más frágil e incierto, la memoria humana. Si la historia oficial había sido meticulosamente purgada, la verdad solo podía sobrevivir en la tradición oral, en los susurros pasados de una generación a otra, lejos de los oídos de la iglesia y de la ley. Su objetivo ahora era localizar a los descendientes de aquellos que habían servido a la familia Zúñiga, las criadas, los mozos de cuadra, los cocineros. Personas invisibles para la historia, cuyas vidas rara vez dejaban un rastro documental, pero que habían sido los ojos y los oídos de la casona. Sabía que era una tarea casi imposible, como buscar una aguja en un pajar de un siglo de antigüedad. Pasó semanas recorriendo registros parroquiales de pueblos pequeños, buscando apellidos comunes, siguiendo pistas tenues que a menudo no llevaban a ninguna parte. La frustración comenzaba a hacer mella en él, la sensación de que el secreto de doña Elvira había sido tan perfecto que había logrado borrar no solo al niño, sino también cualquier recuerdo de su existencia. El silencio que ella había impuesto parecía tener un poder sobrenatural, una capacidad de perdurar y defenderse de los curiosos. Finalmente, tras semanas de búsqueda infructuosa, una pista lo condujo a un pueblo remoto en la montaña leonesa, un lugar donde las casas de piedra parecían haber brotado de la propia tierra, y el tiempo transcurría a un ritmo diferente, más lento, más pesado. Allí, en una pequeña casa con olor a leña quemada y a hierbas secas, localizó a una anciana llamada Adela, bisnieta de una mujer llamada Brígida, que, según los escasos registros, había sido la criada de confianza de doña Elvira, su sombra silenciosa durante los años más oscuros. La anciana, de rostro surcado por arrugas profundas como los caminos que llevaban a su aldea, lo recibió con una desconfianza ancestral, sus ojos pequeños y brillantes, estudiándolo con una intensidad que lo incomodó. Al principio, negó saber nada, escudándose en el olvido y en la inutilidad de remover el pasado.
Pero Mateo, con una paciencia infinita, le explicó su búsqueda, no como un académico, sino como alguien que buscaba dar paz a una historia sin resolver. Le habló de la página arrancada de la carta del párroco, y en los ojos de la anciana vio un destello de reconocimiento, el temblor de un secreto familiar que había sido guardado bajo llave durante más de un siglo, esperando al cerrajero adecuado. Tras un largo silencio, roto solo por el crepitar del fuego en el hogar, la anciana se levantó con la lentitud de sus años y se dirigió a un viejo arcón de madera oscura que ocupaba un rincón de la estancia. De su interior, extrajo una pequeña caja de madera de nogal, su superficie pulida por el roce de innumerables manos a lo largo de las décadas. Con una reverencia casi litúrgica, se la entregó a Mateo. Mi bisabuela Brígida me hizo jurar que esto solo se abriría si alguien venía preguntando por el niño que no tuvo nombre. Susurró la anciana, su voz quebrada por el peso de una promesa que por fin podía cumplir. Dijo que su alma no descansaría hasta que se supiera la verdad. Dentro de la caja, envueltos en un paño de lino amarillento que se deshacía al tacto, había 2 pequeños diarios de tapas de cuero gastadas, sus páginas cubiertas por una caligrafía torpe, casi infantil, la de alguien que había aprendido a escribir a duras penas, pero cuyas palabras eran un torrente de verdad contenida durante demasiado tiempo. Mateo abrió el primer diario y, con el corazón encogido por una mezcla de expectación y pavor, comenzó a leer el testimonio directo del horror. El olor a papel viejo y a lavanda seca que emanaba de las páginas parecía el último aliento de un secreto que había esperado toda una vida para ser exhalado. Las primeras páginas del diario de Brígida transportaron a Mateo directamente al corazón de la casona de los Zúñiga en el año 1851. La atmósfera que describía era opresiva, asfixiante, como el aire viciado de una cripta. Tras la muerte del patriarca, doña Elvira había sumido la casa en un luto tan profundo y teatral que parecía una puesta en escena perpetua. Gobernaba a su servicio con un fervor religioso que rayaba en la tiranía, imponiendo un silencio casi monacal que solo era roto por el murmullo constante de sus rezos. Cada día era una penitencia. Cada rincón de la casa debía permanecer en una penumbra respetuosa, con los pesados cortinajes de terciopelo siempre corridos, impidiendo que la luz del sol profanara el santuario de su dolor. Brígida escribía sobre el embarazo de su señora no como una bendición, una promesa de nueva vida, sino como una prueba divina, una carga que debía soportar para purgar algún pecado desconocido que solo ella conocía. La tensión era palpable en cada línea del diario. El aire de la casa estaba cargado de una expectación casi fúnebre, como si en lugar de un nacimiento se esperaba la llegada de un veredicto. La criada describía con una lucidez aterradora el miedo en los ojos de doña Elvira, un miedo que no era a los dolores del parto o a la responsabilidad de la maternidad, sino a algo más profundo, a una posible imperfección que pudiera mancillar el legado inmaculado de su esposo y su apellido. La casa no esperaba una vida nueva, esperaba un juicio. El relato del parto, escrito con una tinta a veces borroneada y temblorosa, como si las propias lágrimas de Brígida hubieran caído sobre el papel mientras escribía, era desgarrador en su sencillez. En una noche de primavera de 1852, en la vasta y fría alcoba principal de la casona, con la única luz de unas pocas velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes, doña Elvira dio a luz no a uno, sino a 2 hijos. El primero, al que llamarían Ricardo, era perfecto según los cánones de la época, un niño sano, robusto, de piel clara, que lloró con una fuerza que pareció llenar de vida la lúgubre habitación. Hubo un momento de alivio, una exhalación contenida de la partera y de la propia Brígida, pero la tregua fue breve. Minutos después llegó el segundo. Un niño mucho más pequeño, más frágil, cuyo llanto era apenas un gemido débil, y en su rostro una mancha.
Brígida la describía con un horror casi infantil, buscando las palabras para plasmar lo que sus ojos habían visto en la parpadeante luz de las velas. Una extensa mancha de nacimiento, de un profundo color vino oscuro, casi morado, que le cubría la mitad de la cara, desde la frente hasta la mandíbula, incluyendo un ojo, dándole una apariencia asimétrica, extraña, inquietante. Para la mente supersticiosa y enlutada de la viuda, aquello no era una simple anomalía física, era un estigma, la inequívoca marca de la maldad. Un signo del diablo, enviado para castigarla, para contaminar su linaje desde la cuna. La reacción de doña Elvira, según el testimonio mudo del diario, fue de un espanto helado, desprovisto de cualquier atisbo de instinto maternal. No gritó, no lloró, no hubo un lamento de madre ante un hijo imperfecto. Simplemente se apartó del niño marcado como si quemara, como si su simple proximidad pudiera contaminarla. Sus labios se movían en un torrente de oraciones febriles y silenciosas, y su mano, pálida y delgada, hizo la señal de la cruz repetidamente en el aire, como si estuviera exorcizando a un demonio presente en la habitación. Luego, fijó su mirada en Brígida, y en sus ojos negros, que brillaban con una determinación fanática en la penumbra, la criada vio la sentencia. Doña Elvira no ordenó su muerte, pues eso habría manchado su alma con el pecado mortal del infanticidio, un pecado que la condenaría eternamente. Hizo algo peor, algo infinitamente más cruel y calculado. Con una voz que no era más que un susurro gélido, le ordenó a su criada de confianza que lo borrara, que lo hiciera desaparecer de la existencia sin derramar una gota de sangre. Que nadie, ni dentro ni fuera de la casa, supiera jamás de su existencia. El niño no recibiría un nombre, ni el sacramento del bautismo que salvaría su alma, ni la luz del sol, ni el calor de un abrazo. Sería una no persona, un secreto viviente confinado a la oscuridad, una vergüenza que debía ser contenida y olvidada entre los mismos muros que lo vieron nacer. La ejecución del plan fue tan metódica como brutal, un acto de ingeniería de la crueldad que se llevó a cabo con una eficiencia escalofriante. Mientras Ricardo era bañado, vestido con finos encajes y preparado para ser presentado a la sociedad como el único y milagroso heredero de los Zúñiga, el fruto de un amor bendecido por Dios, su hermano gemelo era envuelto en una manta vasta y trasladado en secreto al ala norte de la casona. Esta sección de la casa, una sucesión de habitaciones de servicio y antiguos aposentos de invitados, rara vez se utilizaba desde la muerte del patriarca y se mantenía en un estado de semi-abandono. Brígida, bajo un juramento de silencio hecho sobre una Biblia familiar y con el alma rota en 1000 pedazos por el peso de su complicidad, se convirtió en la única carcelera y cuidadora del niño sin nombre. El diario detalla cómo, en los días siguientes, mientras León celebraba el nacimiento del heredero de los Zúñiga, doña Elvira contrató a un albañil de un pueblo vecino, un hombre discreto y necesitado, conocido por su habilidad para trabajar rápido y sin hacer preguntas. La orden fue clara y precisa: sellar el pasillo que conducía a aquellas habitaciones, tapiar las puertas y las ventanas desde dentro y desde fuera, creando una prisión sin fisuras en el corazón de la casa. El ala olvidada nació así, no como una reforma arquitectónica, sino como una tumba para un ser vivo. La búsqueda de Mateo lo llevó entonces de vuelta a los archivos, esta vez a los municipales, donde tras una búsqueda exhaustiva entre planos y licencias de obra, encontró lo que su instinto le decía que debía existir. Halló los planos arquitectónicos originales de la casona de los Zúñiga, dibujados a mano en un pergamino grueso y quebradizo. Al compararlos con la estructura actual de la casa en ruinas que había visitado varias veces en secreto, la verdad se hizo tangible, una verdad de piedra y mortero. Los planos mostraban claramente un pasillo y 3 habitaciones en el ala norte del segundo piso, que sencillamente ya no existían en la realidad. Habían sido absorbidas por un muro macizo y sin fisuras, un añadido anómalo que rompía la simetría del diseño original. En otro legajo polvoriento, entre facturas de mantenimiento y registros de impuestos, encontró la pieza final del puzzle, la factura de un albañil llamado Aniceto, fechada en el verano de 1852. El concepto del trabajo era deliberadamente vago,
reparaciones y refuerzo de muro en el ala norte por humedades. Pero el coste era desorbitado para una simple reparación, y la nota al pie, escrita con una caligrafía diferente, casi ilegible, lo confirmaba todo. Trabajo realizado con la máxima discreción y urgencia, según lo solicitado por la señora viuda. Los documentos no mentían. La casa misma era un archivo de piedra, un testigo mudo que corroboraba la increíble y atroz historia narrada por Brígida en sus diarios. El diario de la criada se convierte a partir de este punto en una crónica de la desolación más absoluta, el registro de una vida que nunca fue vida. Describe la existencia del niño sin nombre en esa oscuridad perpetua, una existencia sensorialmente depravada, un mundo sin estímulos, sin colores, sin rostros, sin contacto humano más allá de la mano anónima que le pasaba un plato de comida a través de una pequeña trampilla de madera que habían dejado en la parte inferior de una de las paredes, oculta tras un pesado tapiz flamenco en el pasillo principal. El niño nunca aprendió a hablar, pues nunca escuchó una voz humana dirigida a él. Brígida escribía con una angustia que traspasaba las páginas, que solo emitía sonidos guturales, chasquidos y gemidos que parecían imitar los únicos ruidos que conocía: el crujir de la madera vieja de la casa, el silbido del viento colándose por alguna grieta invisible, el lejano retumbar de los truenos en las noches de tormenta. Se movía en la penumbra con una agilidad casi animal, sus ojos anormalmente grandes y dilatados, acostumbrados a una oscuridad casi total. Para él, el mundo era esta sucesión de habitaciones frías, el tacto áspero de la piedra, el sabor de la comida insípida y la voz lejana y temerosa de Brígida susurrándole a veces a través de la madera de la trampilla, palabras de consuelo que él no podía comprender. Era una criatura forjada en el aislamiento, un ser humano al que se le había negado la esencia misma de la humanidad, el lenguaje, el contacto, la identidad. Mientras tanto, en la otra parte de la casa, en un universo paralelo separado solo por un muro de ladrillo y silencio, Ricardo crecía como el príncipe heredero, el niño dorado. Era un niño sano, hermoso, educado por los mejores tutores de la región, rodeado de todos los lujos que la inmensa fortuna de los Zúñiga podía comprar. Sin embargo, su infancia no estuvo exenta de sombras, de un terror sutil e inexplicable que lo acechaba en la noche. Brígida relata en su diario, con una mezcla de piedad y espanto, que el joven Ricardo a menudo se quejaba de ruidos extraños que lo despertaban por la noche. Golpes suaves, rítmicos, arañazos insistentes y lamentos ahogados que parecían venir del interior de las paredes de su propia habitación, que era contigua al ala sellada. Cuando, aterrorizado, se lo contaba a su madre, doña Elvira, ésta, con una serenidad escalofriante y una maestría en la manipulación psicológica, lo tranquilizaba con una fábula piadosa y cruel. Le explicaba que esos sonidos no eran motivo de temor, sino de consuelo. Le decía que era el ángel de su hermanito muerto, que lo cuidaba desde el cielo. Un hermano que había nacido sin vida y cuya alma pura velaba por él desde el más allá, comunicándose con él a través de los muros. Así, el horror se transformó en una leyenda sagrada, y el prisionero se convirtió en la mente del único que podía oírlo, en un guardián celestial, su carcelero en su protegido. Los años pasaron, grises y silenciosos, y la vida en la casona se asentó en esta terrible y antinatural normalidad. Brígida envejecía a un ritmo acelerado, carcomida por una culpa que era como un cáncer en su alma y por el miedo constante a que el secreto fuera descubierto. En sus escritos, que se vuelven más erráticos y desesperados con el tiempo, se percibe una creciente y desgarradora lástima por el niño emparedado, a quien a veces llama el sombrío o el olvidado, como si darle un apodo fuera una forma de devolverle una mínima parte de la identidad que le habían robado. A través de la trampilla, junto con la comida, le dejaba pequeños objetos del mundo exterior, tesoros insignificantes que para él debían ser reliquias de otro universo. Una canica de cristal que atrapaba la poca luz que se filtraba, una pluma de cuervo de un negro iridiscente, una hoja de roble seca y crujiente, pequeños fragmentos de un mundo que él nunca conocería. Mientras tanto, el niño se convirtió en un joven, su cuerpo creciendo y su fuerza aumentando en la oscuridad.
Los ruidos al otro lado del muro se hicieron más fuertes, más violentos, más insistentes. Ya no eran los lamentos de un niño asustado, sino los gruñidos de frustración de un prisionero, los golpes furiosos de un animal enjaulado contra los barrotes de piedra. La criatura que habían encerrado estaba despertando, tomando conciencia de su jaula, y su soledad infinita estaba fermentando en su interior, convirtiéndose en una rabia ciega, primigenia y sin objeto. Doña Elvira de Zúñiga, por su parte, se aferraba a su farsa con una devoción inquebrantable, como un náufrago a una tabla en medio de un océano de culpa. Su papel público de viuda piadosa y madre abnegada se había convertido en su única y verdadera identidad, una máscara que se había adherido a su rostro hasta volverse indistinguible de su piel. Cualquier atisbo de duda o remordimiento que pudiera surgir en las largas noches de insomnio era sofocado de inmediato con más rezos, más ayunos, más donaciones a la iglesia, más actos públicos de caridad que acallaban su conciencia y compraban el silencio de la comunidad. El ala sellada de su casa era también un ala sellada de su mente, un lugar prohibido al que se negaba a volver, ni siquiera en pensamiento. Para ella, el niño marcado no existía, nunca había existido. Era una prueba superada, un demonio vencido, una mancha que había sido limpiada con la cal viva de su fe. Pero el mal que creía haber contenido no estaba en la marca de nacimiento de su hijo, sino en la fría y calculada decisión que ella misma había tomado en aquella alcoba oscura. Y ese mal, como un veneno lento e invisible, estaba corrompiendo los cimientos de su casa y de su linaje desde dentro. La tragedia no había sido evitada, solo había sido pospuesta, y estaba esperando pacientemente el momento de cobrarse su deuda. El diario de Brígida narra la noche final con una urgencia febril, con frases entrecortadas y manchas de tinta que delatan el pánico de la mano que las escribió. Fue una noche de tormenta a finales de la década de 1860, una de esas tormentas castellanas que parecen querer desgarrar el cielo. El niño, ahora un adolescente salvaje con la fuerza desesperada de un hombre, había estado golpeando el muro durante horas, sus gritos guturales y aterradores mezclándose con el fragor de los truenos como si estuviera dialogando con la propia tempestad. Años de humedad y abandono habían debilitado el mortero en una sección del muro, una vulnerabilidad que su furia ciega había encontrado por puro instinto. Y finalmente el muro cedió. Con un estruendo de ladrillos, yeso y polvo que resonó por toda la casa como el disparo de un cañón, el prisionero derribó una parte de la pared que daba al pasillo principal del segundo piso. Por primera vez en su vida, la luz de los relámpagos iluminó su rostro, revelando la marca oscura que había sellado su destino. No como un estigma del diablo, sino como la cicatriz de la crueldad de su madre. El ser que emergió de la oscuridad no era un niño, ni un ángel, ni un demonio. Era un joven aterrorizado y furioso, ciego por la luz repentina, ensordecido por los sonidos de un mundo que no comprendía, una criatura rota que solo conocía la oscuridad y la soledad. El enfrentamiento fue inevitable y brutal, una colisión de dos mundos que nunca debieron encontrarse. Ricardo, ya un joven apuesto y educado, y la propia doña Elvira, envejecida pero con su porte altivo intacto, acudieron al pasillo, alertados por el estruendo, pensando quizás en un derrumbe o en la entrada de ladrones. Lo que vieron los paralizó, helando la sangre en sus venas. Lo que vieron no fue a un hijo y hermano perdido, sino a la encarnación de sus peores miedos, la materialización de un secreto que había supurado en la oscuridad durante demasiado tiempo. Para Ricardo, era la profanación del ángel de su infancia, una visión blasfema que destrozaba la única conexión que había tenido con su hermano. Para doña Elvira, era el demonio que había vuelto del abismo para reclamar su casa y su alma, la prueba viviente de que su pecado no había sido perdonado, sino que había crecido y se había fortalecido en las sombras. El pánico, un terror primigenio y animal, se apoderó de ellos.
La confrontación, descrita por una Brígida que observaba horrorizada desde las sombras del pasillo, fue un torbellino de gritos, miedo y violencia ciega. No fue una reunión familiar, fue un exorcismo fallido, una cacería dentro de los confines de su propio hogar. En la confusión, en la penumbra iluminada por los relámpagos, en lo que más tarde se justificaría como defensa propia contra una bestia desconocida que había invadido su santuario, el niño sin nombre, el gemelo marcado, fue asesinado. Su vida, que había comenzado en el silencio, terminó en un grito que nadie, fuera de aquellos muros, escucharía jamás. El diario de Brígida se convierte en este punto en el acta notarial de una pesadilla. La criada describe cómo, a través de la trampilla, el niño se había convertido en su penitencia diaria, en el recordatorio constante de su propia cobardía. Cada plato de comida que pasaba a través de la madera era una ofrenda a su culpa. Durante los primeros años, los sonidos que emanaban de la oscuridad eran los de un niño pequeño. Gemidos, sollozos ahogados, a veces incluso un balbuceo que parecía un intento desesperado de imitar el lenguaje que nunca había oído. Pero con el paso del tiempo, esos sonidos mutaron, se volvieron más graves, más guturales. Brígida escribe que el joven aprendió a imitar los ruidos de la casa, el crujido de las vigas en invierno, el ulular del viento en la chimenea, el goteo incesante de una gotera en el desván. Era como si la propia casona se hubiera convertido en su único tutor, enseñándole un lenguaje de desolación y decadencia. La criada confiesa en sus páginas que a veces, en las noches más solitarias, se arrodillaba junto a la trampilla y le susurraba su propio nombre, Brígida, una y otra vez, con la vana esperanza de que la palabra pudiera prender en aquella mente virgen como una semilla en tierra yerma. Pero desde el otro lado solo obtenía el eco de su propia voz o el sonido inquietante de una respiración animal en la oscuridad. El ser que habitaba en el ala norte no era su pupilo, era el monumento viviente al pecado de doña Elvira, un monumento que crecía y se fortalecía cada día. La vida de Ricardo, por el contrario, era un tapiz tejido con los hilos más finos de la opulencia y la educación. Tutores venidos de Salamanca le enseñaban latín y filosofía, mientras que maestros de esgrima y equitación moldeaban su cuerpo para convertirlo en el perfecto caballero. Crecía ajeno al horror que habitaba a pocos metros de su alcoba, pero no del todo inmune a su influencia. Los ruidos en la pared, que al principio eran una curiosidad infantil, se convirtieron en una parte integral de su psique. La historia del ángel guardián que su madre le había contado con tanta convicción se arraigó profundamente en su mente. Brígida describe en su diario cómo el joven Ricardo desarrollaba extraños rituales. Antes de dormir, apoyaba la oreja en la pared y susurraba sus secretos o sus miedos a su hermano invisible. A veces dejaba pequeños regalos junto al muro, un soldadito de plomo o un dulce, como una ofrenda a una deidad familiar. Doña Elvira fomentaba esta devoción retorcida, viendo en ella una forma de expiar su culpa sin tener que enfrentarla. Había logrado convertir una atrocidad en un acto de fe, transformando la prisión de un hijo en el altar del otro. El muro no era una separación, se había convertido en el nexo perverso que unía a los dos hermanos, uno en la luz y otro en la oscuridad, ambos prisioneros del mismo secreto. La adolescencia del prisionero fue el principio del fin. La fuerza física que se acumulaba en aquel cuerpo confinado comenzó a buscar una salida. Los golpes contra los muros se volvieron una rutina nocturna, un tambureo sordo y constante que hacía vibrar la estructura de la casa. Brígida vivía en un estado de pánico perpetuo. En su diario describe el sonido no como el de un niño haciendo una rabieta, sino como el de un ariete, metódico y persistente. Escribe sobre su miedo a que la puerta de la trampilla, a través de la cual pasaba la comida, fuera reventada desde dentro.
Empezó a dejar los platos y a retirarse a toda prisa, sin atreverse ya a susurrar palabras de consuelo. El olvidado se estaba convirtiendo en una fuerza de la naturaleza, una rabia pura que la piedra y el mortero apenas podían contener. En una entrada particularmente angustiosa, Brígida confiesa haberle suplicado a doña Elvira que hiciera algo, que buscara una solución antes de que fuera demasiado tarde. La respuesta de la matriarca fue gélida y cortante. Esa cosa no existe, son las ratas o el viento. Rece más y dude menos, Brígida. La fe es lo único que mantiene firmes los cimientos de esta casa. Pero los cimientos ya estaban podridos y la tormenta se acercaba. El diario de Brígida se vuelve casi ilegible en las páginas que narran los últimos días. La caligrafía se quiebra, las frases se interrumpen, las manchas de tinta parecen explosiones de pánico sobre el papel. La criada describe cómo la casa entera parecía contener la respiración, como si la propia madera y la piedra supieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Los golpes en el muro se habían vuelto frenéticos, acompañados de aullidos que ya no sonaban humanos, sino como los de un animal atrapado en un cepo. Ricardo, ahora un joven de casi 20 años, ya no encontraba consuelo en la historia del ángel. El miedo había reemplazado a la devoción. Se quejaba a su madre de que los ruidos eran violentos, agresivos, que su ángel guardián parecía haberse vuelto loco. Doña Elvira, por primera vez, mostró signos de flaqueza. Brígida la vio pasar horas en la capilla privada de la casa, arrodillada ante un crucifijo de marfil, no rezando, sino murmurando para sí misma, con los ojos desorbitados por un terror que ya no podía ocultar tras su máscara de piedad. La mentira que había construido con tanto esmero durante casi 2 décadas se estaba desmoronando, y el monstruo que había creado en la oscuridad estaba a punto de llamar a su puerta, no con los nudillos, sino con la fuerza de un terremoto. La noche de la tormenta fue apocalíptica. Brígida la describe como si el cielo mismo hubiera decidido ejecutar la sentencia que los hombres habían evitado. Los relámpagos iluminaban el pasillo del segundo piso con destellos espectrales, y cada trueno sonaba como si el mundo se estuviera partiendo en dos. Y en medio de esa furia celestial se escuchó un sonido diferente, un crujido seco y prolongado, seguido de una explosión de polvo y escombros. El muro había caído. Brígida, que estaba en su cuarto en el piso inferior, subió corriendo las escaleras, con el corazón martillándole en el pecho. Lo que vio la dejó paralizada. En el pasillo, donde antes había un tapiz flamenco, ahora había un agujero oscuro y humeante. Y de ese agujero emergió una figura. Era alto y desgarbado, cubierto de polvo y telarañas, con una melena de pelo enmarañado que le caía sobre el rostro. Se movía de forma errática, tropezando, deslumbrado por la luz intermitente de los relámpagos, emitiendo sonidos guturales de asombro y terror. Por un instante, sus ojos, unos ojos que nunca habían visto más allá de la penumbra, se encontraron con los de Brígida. En ellos no había maldad. Solo una confusión infinita, la de un alma recién nacida en el cuerpo de un hombre. Pero ese momento de posible humanidad se rompió cuando Ricardo y doña Elvira aparecieron al final del pasillo. La reacción de madre e hijo no fue de reconocimiento, ni de piedad, ni siquiera de sorpresa. Fue de puro y absoluto terror visceral. Para Ricardo, la aparición de esa criatura salvaje y sucia fue la profanación de su mito más sagrado. El ángel etéreo de sus sueños de infancia se había materializado en una bestia de pesadilla. Su grito fue de repulsión y miedo. Para doña Elvira fue aún peor. En esa figura no vio al hijo que había condenado, sino al demonio que siempre había creído que era. La marca oscura en su rostro, ahora visible bajo el polvo y la suciedad, era la confirmación de su fanática certeza. Era su pecado,
hecho carne, que había vuelto para arrastrarla al infierno. No hubo palabras, no hubo un intento de comunicación. El ser del muro, asustado por los gritos, reaccionó con la única lógica que conocía, la de un animal acorralado. Se abalanzó hacia ellos, no con intención de atacar, sino, quizás, de buscar refugio, de tocar por primera vez a otro ser humano. Pero su movimiento torpe y sus gruñidos fueron interpretados como una agresión. Ricardo, en un acto de pánico, cogió un pesado candelabro de plata de una mesa cercana. La violencia que siguió fue breve, caótica y definitiva. Un torbellino de gritos, golpes y el sonido sordo de metal contra hueso. Cuando el silencio volvió a caer, más pesado y profundo que antes, el cuerpo del niño sin nombre yacía inmóvil en el suelo del pasillo, en un charco de sangre que se mezclaba con el polvo de su prisión derrumbada. Su final fue tan anónimo y silencioso como su vida. No hubo un médico, ni un sacerdote para la extremunción, ni un registro de su muerte. El crimen se convirtió en el último y más oscuro secreto de la familia Zúñiga. Bajo el amparo de la noche y la lluvia incesante de la tormenta, que parecía querer limpiar la sangre del suelo de mármol, su cuerpo fue envuelto en una sábana y llevado a los terrenos más alejados de la casona. Allí, bajo un viejo roble, cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra como garras, cavaron una tumba. No pusieron una cruz, ni una piedra, ni ninguna marca que pudiera delatar la presencia de un cuerpo. Fue un acto de borrado final, la aniquilación completa de una existencia que nunca había sido reconocida. El secreto, ahora sellado con sangre fratricida, se hizo aún más profundo, más venenoso. Al día siguiente, el albañil Aniceto fue llamado de nuevo. El encargo, esta vez, fue aún más urgente y pagado con una suma que garantizaba su silencio eterno. Tuvo que reconstruir el muro, pero esta vez más grueso, más fuerte, con doble fila de ladrillos. Su trabajo ya no era tapiar unas habitaciones, sino tapiar el recuerdo de una noche de horror, sellar una tumba dentro de otra tumba. La casa volvió a su silencio opresivo, pero ahora era un silencio diferente, un silencio manchado de sangre. Doña Elvira había conseguido, finalmente, borrar por completo a su hijo marcado. O eso creía ella, sin saber que al enterrarlo en su propiedad, lo había encadenado para siempre a su linaje. El linaje de los Zúñiga, lejos de ser purificado con este último sacrificio, comenzó a marchitarse como una planta a la que se le ha envenenado la raíz. Ricardo, el heredero perfecto, el superviviente, nunca se recuperó del todo del trauma de aquella noche. La visión de la criatura emergiendo del muro y el peso de su propia violencia lo persiguieron por el resto de sus días. Se volvió un hombre huraño, melancólico, atormentado por pesadillas y por los susurros que, según él, nunca cesaron del todo, sino que se volvieron más claros, más acusadores. Se casó, tuvo hijos, pero la sombra de lo ocurrido se cernió sobre su familia como una maldición. La locura, la enfermedad y la tragedia se convirtieron en compañeras habituales de los Zúñiga en las generaciones siguientes. Los hijos de Ricardo murieron jóvenes o sin descendencia. La fortuna familiar se dilapidó en intentos desesperados por acallar los fantasmas del pasado. Una generación después, el apellido se extinguió de forma abrupta y misteriosa, dejando tras de sí solo una fortuna en disputa y una casona que nadie se atrevía a habitar, un cascarón vacío que guardaba en su interior el eco de un crimen imperdonable. El mal que doña Elvira intentó encerrar en el ala norte no murió con el niño. Se había liberado esa noche de tormenta y se había aferrado a su sangre, una herencia invisible y letal. Mateo Balbuena cerró el segundo y último diario de Brígida. El silencio en su estudio era denso, pesado, como si el polvo de la casona de los Zúñiga hubiera viajado a través del tiempo y del papel para depositarse en su propia habitación. La leyenda del niño emparedado ya no era un cuento para asustar a los niños, tenía una historia, una cronología, una víctima con un rostro desfigurado por la crueldad.
Con el permiso de los actuales y lejanos propietarios del inmueble, una sociedad de inversiones que solo veía en la casona un solar para recalificar, Mateo visitó las ruinas. El aire en su interior era gélido, inmóvil, cargado con el eco de una soledad infinita que parecía adherirse a la piel. Siguiendo los planos arquitectónicos y la descripción precisa de Brígida, encontró el ala norte en el segundo piso. El muro que la sellaba era sólido, imponente, una cicatriz de ladrillo más nuevo en la pared de piedra antigua. Pero con las herramientas adecuadas y tras horas de un trabajo agotador que se sintió como una profanación, consiguió abrir un pequeño hueco, lo suficiente para introducir una linterna y su cabeza. El aire que salió de dentro era viciado, un aliento de tiempo estancado, el olor de un siglo de olvido. Lo que vio a la luz temblorosa de la linterna lo dejó sin palabras y con un nudo de hielo en el estómago. Las habitaciones estaban vacías, despojadas de cualquier mueble, cubiertas por una gruesa capa de polvo gris que lo amortiguaba todo, creando un silencio antinatural. Pero en las paredes, en la cara interior de los muros que daban al resto de la casa, estaba la única crónica de aquella vida robada, el único testamento de aquel ser sin nombre. Arañazos, cientos, miles de arañazos desesperados, hechos con las uñas, con alguna piedra suelta del suelo, con cualquier cosa que pudiera servir para dejar una marca. Surcos profundos que formaban patrones caóticos de angustia, líneas que se entrecruzaban, espirales que se hundían en el yeso, la cartografía de una desesperación sin límites. No eran simples marcas, eran el lenguaje de un alma que no sabía hablar, el testamento de una vida que se había consumido arañando la oscuridad, intentando abrirse paso hacia un mundo que le había sido negado desde el momento de su nacimiento. Eran la prueba física, irrefutable, de un sufrimiento tan profundo y prolongado que había logrado inscribirse en la propia piedra de su celda, trascendiendo el tiempo para contar su historia a quien se atreviera a mirar. Si esta revelación le ha helado la sangre, escriba alerta en los comentarios y deje su like. No sea aquel que cierra los ojos, las señales existen mucho antes de que el peligro llegue. La historia de los Zúñiga no es solo un relato del pasado, es una advertencia sobre la facilidad con la que el miedo, el orgullo y una fe mal entendida pueden convertir a los seres humanos en los verdaderos monstruos, capaces de construir prisiones no solo con ladrillos y mortero, sino también con silencio y olvido. La marca de la maldad nunca estuvo en la piel de un recién nacido inocente, sino en el corazón de una madre que eligió la apariencia por encima del amor, la pureza de un linaje por encima de la vida de su propio hijo. Continúe con nosotros en este descenso, pues la historia aún no ha revelado su último y más escalofriante secreto. La casa recuerda, y a veces, en la quietud de la noche, todavía susurra. La investigación de Mateo reescribió por completo la historia de una de las familias más influyentes de la historia de León. El informe que entregó a sus clientes no era el glorioso y pulcro árbol genealógico que esperaban, sino la crónica detallada de un crimen oculto un siglo y medio después de los hechos. La verdad por fin había salido a la luz, arrancada de las garras del tiempo y del olvido. Pero la revelación no purificó el lugar. Al contrario, pareció darle nombre y forma al horror que siempre había habitado entre aquellos muros. La leyenda del fantasma ahora tenía un rostro, una historia, un motivo. El mal no había desaparecido con la verdad, simplemente había sido identificado, y al hacerlo, se había vuelto más real, más tangible. La monstruosidad, como descubrió Mateo con un escalofrío que ya nunca lo abandonaría, no nace, se crea. Se alimenta de secretos, crece en la oscuridad del fanatismo y el miedo, y deja una herencia de dolor y locura que las generaciones futuras están condenadas a soportar, lo sepan o no. La casona de los Zúñiga ya no era solo una ruina, era un monumento al horror doméstico. El impacto de la revelación se extendió como una onda expansiva más allá de los documentos y los archivos, filtrándose de nuevo en el folclore de la ciudad. La historia del niño emparedado cambió. Dejó de ser un cuento de miedo genérico para convertirse en una tragedia con nombre y apellidos, aunque la víctima nunca tuviera uno.
Algunas personas de los pueblos cercanos, conmovidas por la historia, comenzaron a dejar pequeños juguetes, flores o velas junto a los muros exteriores de la casona, una ofrenda tardía y anónima al niño sin nombre, un intento de darle, un siglo y medio después, el reconocimiento y el recuerdo que se le negó en vida. La marca de Zúñiga se transformó en una superstición local, un temor susurrado en voz baja cuando un niño nacía diferente, un recordatorio sombrío de la crueldad que puede esconderse tras la fachada de la más estricta piedad y de las apariencias sociales. La historia había dejado de ser una leyenda para convertirse en una lección, una cicatriz en la memoria colectiva de la región. Mateo Valbuena no salió indemne de esta investigación. El genealogista metódico y escéptico había muerto en esas habitaciones polvorientas, entre el eco de los arañazos en la pared. En su lugar, había un hombre que había mirado directamente a la oscuridad del corazón humano y había descubierto que ésta, a veces, le devolvía la mirada con unos ojos que no había visto la luz. La historia se había metido bajo su piel, en sus sueños. Durante las noches, en el silencio absoluto de su estudio, rodeado de sus libros y sus mapas genealógicos, a veces cree escuchar un sonido débil, casi imperceptible, en el límite de lo audible. El sonido de alguien arañando suavemente la pared, al otro lado, en una habitación que no existe. Su escepticismo profesional ha sido reemplazado por la certeza de que hay secretos que, una vez descubiertos, se aferran a ti para siempre, convirtiéndote en su último guardián, en el custodio de su dolor. Ya no es solo un historiador, es un testigo. El archivo de los Zúñiga está ahora cerrado, la verdad documentada y sellada en un informe que pocos leerán. Pero el mal, la energía residual de una tragedia tan profunda, nunca descansa del todo. Permanece latente en los lugares olvidados, en las historias que nos contamos para no tener que enfrentar las verdades más incómodas sobre nosotros mismos y nuestra capacidad para la crueldad. La casona sigue en pie, un esqueleto de piedra que se resiste a derrumbarse, un monumento a un crimen familiar. Y la pregunta final, la que persigue a Mateo en sus largas noches de insomnio, sigue flotando en el aire denso de sus ruinas, como el polvo que nunca se asienta. Y si el gemelo borrado, aquel al que se le negó todo, desde un nombre hasta una tumba, nunca abandonó realmente la casa? ¿Y si sigue ahí, en esa oscuridad que fue su único mundo, esperando pacientemente a que alguien, finalmente, después de tanto tiempo, se atreva a pronunciar su nombre, el nombre que nunca tuvo? La historia que acabamos de desenterrar nos obliga a mirar hacia nuestras propias casas, hacia los muros de nuestras propias familias. Cada linaje tiene su propia ala olvidada, un rincón oscuro donde se encierran las verdades incómodas, las vergüenzas inconfesables y los dolores que no se quieren nombrar para no perturbar la paz de los vivos. Doña Elvira creyó que al tapiar a su hijo estaba protegiendo su legado, su honor, su pureza. Pero lo único que consiguió fue construir el mausoleo de su propia humanidad, ladrillo a ladrillo. La mancha que tanto temía no era la marca en la piel de su hijo, sino la que su atroz decisión dejó grabada a fuego en el alma de su familia para siempre. Una herida invisible que supuró a través de las generaciones, manifestándose como locura, como tristeza, como una explicable tendencia a la autodestrucción que finalmente los borró de fábrica de la tierra, cumpliendo la misma sentencia que ella había dictado para su hijo. El verdadero monstruo no fue el niño nacido diferente, sino el sistema de creencias rígido y cruel que lo condenó antes de que pudiera dar su primer aliento fuera del vientre materno. Al mirar las fotografías de alta resolución que Mateo tomó de los arañazos en la pared, uno comprende que no eran solo marcas de desesperación, sino una forma de escritura, el único lenguaje que aquel niño solitario había conocido. Era su forma de decir «estoy aquí», de afirmar su existencia contra el vacío al que había sido condenado. Cada surco en el yeso, cada uña rota contra la piedra, era una letra en un alfabeto de pura angustia, una biografía escrita con las yemas de los dedos en las páginas de su propia celda. En esa habitación, el tiempo no había pasado, se había coagulado.
se había solidificado, preservando para siempre el último momento de una vida que fue, en su totalidad, un largo y sostenido grito silencioso. Y al sacar esa historia a la luz, Mateo no solo había resuelto un misterio genealógico, sino que también se había convertido, sin quererlo, en el traductor de ese grito, dándole por fin una voz que pudiera ser escuchada más allá de los muros de su prisión, una voz que ahora resuena en nuestra propia conciencia. La casona, hoy un esqueleto de piedra y vigas podridas a merced de los elementos, se ha convertido en un lugar de peregrinación para curiosos, para amantes de lo paranormal, para aquellos que buscan una emoción fuerte, un escalofrío, una prueba tangible de que el espíritu del niño sigue allí, atrapado entre dos mundos. Buscan psicofonías, orbes de luz en sus fotografías, el contacto con lo sobrenatural. Pero lo que no entienden, lo que la mayoría no llega a comprender, es que el verdadero horror de la casona de los Zúñiga no reside en la posible presencia de un fantasma que araña los muros por la noche. El verdadero horror, el que debería helarnos la sangre, es que durante casi 20 años hubo un niño de carne y hueso arañando esos mismos muros desde dentro, y nadie, absolutamente nadie, acudió a su llamada. El fantasma más aterrador no es el que viene después de la muerte, sino la indiferencia de los vivos. El legado de Doña Elvira es una lección sobre la naturaleza del mal. Nos enseña que las mayores atrocidades no siempre nacen de la malevolencia pura, sino a menudo de un miedo disfrazado de virtud. Su miedo a la mancha social, a la imperfección, a lo que dirían los demás, fue más fuerte que su instinto maternal. Su fe no la hizo más compasiva, sino más cruel, proporcionándole una justificación divina para un acto de una inhumanidad abyecta. Creyó que estaba sirviendo a Dios al ocultar lo que consideraba una obra del diablo, sin darse cuenta de que al hacerlo se estaba convirtiendo ella misma en el instrumento de una maldad mucho más real y tangible. La historia del niño sin nombre es el recordatorio perpetuo de que los monstruos más peligrosos son aquellos que están convencidos de su propia rectitud, aquellos que cometen actos terribles en nombre de un bien superior, ya sea la pureza de un linaje, la salvación de un alma o el mantenimiento de un orden social impecable. La investigación de Mateo nos deja con una última y perturbadora reflexión sobre la memoria y el olvido. ¿Cuántas historias como estas yacen enterradas en los archivos de nuestras ciudades, en los cimientos de nuestras casas más antiguas? ¿Cuántas vidas han sido borradas de los registros? ¿Cuántas páginas han sido arrancadas de los libros de historia familiar por vergüenza, por miedo o por crueldad? Vivimos sobre un cementerio de verdades no contadas, de silencios impuestos que siguen gritando bajo nuestros pies. Cada crujido en una casa vieja, cada corriente de aire frío en un pasillo, podría ser el eco de una de esas historias, esperando a que... La investigación de Mateo reescribió por completo la historia de una de las familias más influyentes de la historia de León. El informe que entregó a sus clientes no era el glorioso y pulcro árbol genealógico que esperaban, sino la crónica detallada de un crimen oculto, un acta de acusación redactada un siglo y medio después de los hechos. La verdad, por fin, había salido a la luz, arrancada de las garras del tiempo y del olvido. Pero la revelación no purificó el lugar, al contrario, pareció darle nombre y forma al horror que siempre había habitado entre aquellos muros. La leyenda del fantasma ahora tenía un rostro, una historia, un motivo. El mal no había desaparecido con la verdad, simplemente había sido identificado, y al hacerlo, se había vuelto más real, más tangible. La monstruosidad, como descubrió Mateo con un escalofrío que ya nunca lo abandonaría, no nace, se crea, se alimenta de secretos, crece en la oscuridad del fanatismo y el miedo, y deja una herencia de dolor y locura que las generaciones futuras están condenadas a soportar, lo sepan o no. La casona de los Zúñiga ya no era solo una ruina, era un monumento al horror doméstico, un mausoleo a la crueldad que se esconde tras la piedad. El impacto de la revelación se extendió como una onda expansiva más allá de los documentos y los archivos, filtrándose de nuevo en el folclore de la ciudad, transformándolo para siempre. La historia del niño emparedado cambió, dejó de ser un cuento de miedo genérico para convertirse en una tragedia con nombre y apellidos, aunque la víctima nunca tuviera uno. Algunas personas de los pueblos cercanos, conmovidas por la historia que se propagó en susurros de bar en bar, de mercado en mercado, comenzaron a dejar pequeños juguetes, flores o velas junto a los muros exteriores de la casona.
Eran ofrendas tardías y anónimas al niño sin nombre, un intento colectivo de darle, un siglo y medio después, el reconocimiento y el recuerdo que se le negó en vida. La marca de Zúñiga se transformó en una superstición local, un temor susurrado en voz baja cuando un niño la hacía diferente, un recordatorio sombrío de la crueldad que puede esconderse tras la fachada de la más estricta piedad y de las apariencias sociales. La historia había dejado de ser una leyenda para convertirse en una lección, una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de la región, un testamento de que las peores atrocidades a menudo ocurren a puerta cerrada, en el seno de las familias más respetadas. Mateo Balbuena no salió indemne de esta investigación. El genealogista metódico y escéptico había muerto en esas habitaciones polvorientas, entre el eco de los arañazos en la pared. En su lugar había un hombre que había mirado directamente a la oscuridad del corazón humano, y había descubierto que ésta, a veces, le devolvía la mirada con unos ojos que nunca habían visto la luz. La historia se había metido bajo su piel, en sus sueños, en el silencio de su propia casa. Durante las noches, en la quietud absoluta de su estudio, rodeado de sus libros y sus mapas genealógicos, que ahora le parecían mapas de crímenes y dolores, a veces cree escuchar un sonido débil, casi imperceptible, en el límite de lo audible, el sonido de alguien arañando suavemente la pared, al otro lado, en una habitación que no existe. Su escepticismo profesional ha sido reemplazado por la certeza de que hay secretos que, una vez descubiertos, se aferran a ti para siempre, convirtiéndote en su último guardián, en el custodio de su dolor. Ya no es solo un historiador que narra el pasado, es un testigo que se siente observado por él. El archivo de los Zúñiga está ahora cerrado, la verdad documentada y sellada en un informe que pocos leerán. Pero el mal, la energía residual de una tragedia tan profunda, nunca descansa del todo. Permanece latente en los lugares olvidados, en las historias que nos contamos para no tener que enfrentar las verdades más incómodas sobre nosotros mismos y nuestra capacidad para la crueldad. La casona sigue en pie, un esqueleto de piedra que se resiste a derrumbarse, un monumento a un crimen familiar. Y la pregunta final, la que persigue a Mateo en sus largas noches de insomnio, sigue flotando en el aire denso de sus ruinas, como el polvo que nunca se asienta. Y si el gemelo borrado, aquel al que se le negó todo, desde un nombre hasta una tumba, nunca abandonó realmente la casa, y si sigue ahí, en esa oscuridad que fue su único mundo, esperando pacientemente a que alguien, finalmente después de tanto tiempo, se atreva a pronunciar su nombre, el nombre que nunca tuvo. La historia no ha terminado, simplemente ha dejado de ser escrita en papel para continuar en el reino de lo invisible, en el frío que eriza la piel de quienes se atreven a acercarse a sus muros. La historia del niño sin nombre es un recordatorio de que cada familia tiene su propia ala olvidada, un rincón oscuro donde se encierran las verdades incómodas, las vergüenzas y los dolores que no se quieren nombrar. Doña Elvira creyó que al tapiar a su hijo estaba protegiendo su legado, pero lo único que consiguió fue construir el mausoleo de su propia humanidad. La mancha que tanto temía no era la marca en la piel de su hijo, sino la que su decisión dejó en el alma de su familia para siempre. Una herida invisible que supuró a través de las generaciones, manifestándose como locura, como tristeza, como una inexplicable tendencia a la autodestrucción. El verdadero monstruo no fue el niño nacido diferente, sino el sistema de creencias que lo condenó antes de que pudiera dar su primer aliento fuera del vientre. Es la prueba de que los muros más gruesos no siempre son los de piedra, sino los que construimos con nuestro propio silencio, y son esos, precisamente,
los más difíciles de derribar, pues sus ladrillos son el miedo y su argamasa, el olvido. Al mirar las fotografías de los arañazos en la pared, uno comprende que no eran solo marcas de desesperación, sino una forma de escritura. Era el único lenguaje que el niño había conocido, su forma de decir, estoy aquí. Cada surco en el yeso era una letra en un alfabeto de pura angustia, una biografía escrita con las yemas de los dedos. En esa habitación, el tiempo no había pasado, se había coagulado, preservando el último momento de una vida que fue un largo grito silencioso. Y al sacar esa historia a la luz, Mateo no solo había resuelto un misterio genealógico, sino que también se había convertido en el traductor de ese grito, dándole por fin una voz que pudiera ser escuchada más allá de los muros de su prisión. La casona, ahora un esqueleto de piedra, se ha convertido en un lugar de peregrinación. Buscan un escalofrío, pero no entienden que el verdadero horror no reside en la posible presencia de un fantasma, sino en la certeza de que durante casi 20 años hubo un niño de carne y hueso arañando esos mismos muros desde dentro, y nadie, absolutamente nadie, acudió a su llamada. Usted ha oído la verdad de hoy. Si no se une a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Inscríbase, active la campana y comparta, antes de que el próximo secreto le encuentre desprevenido. Porque la historia nos enseña que la oscuridad no necesita permiso para entrar, solo necesita que le demos la espalda, que finjamos que no está ahí, esperando pacientemente a que olvidemos las lecciones que nuestros antepasados escribieron con tinta, con lágrimas, y a veces, como en el caso de la familia Zúñiga, con sangre, y con el silencio sepulcral de un muro que nunca debió ser levantado.